Hola chicos, buenos días. Ahorita que lleguen los demás comenzamos. Que ahorita van llegando los demás, ¿eh? Y ya vamos comenzando. ¿Sí ven la presentación? Sí, sí se ve. Ah, ok, gracias. Déjenme decirle a sus compañeros que ya los estamos esperando acá. Que para que se apuren. La clase de todos modos se va a guardar. Profa, Mande. sería igual que en las clases que teníamos presenciales. Usted nos daba su presentación y después teníamos que ir transcribiendo las diapositivas. Yo nunca los puse a transcribir diapositivas, Jair. Eran los apuntes, pues. ¿De qué materia, Jair? Yo no te he puesto a transcribir apuntes. Eh, en la primer cuatrimestre, De en el segundo materiales, de cuatrimestre. materiales tenías que transcribir algunas cosas, pero no, Sí. pues sí, pero no. No, Espérate, ahorita yo te hablo de la metodología, deja que lleguen más y ya te digo cómo va a ser. ¿Va? sí, está bien. Gracias. Somos 5 nada más. A mí me faltan los demás. Somos solo 5 de, bueno, al final no fuimos tantos, ¿verdad? Pero yo creo por eso. No sé quién será. Ay, yo estoy en clase y es sábado, lo siento. Entonces, bueno, ahorita llegamos nada más, Valente. Vamos a empezar por respeto a ustedes. Mauricio, Jair, y también está Natalie, ¿verdad, Natalie? Sí, profe. Y yo, o sea que somos 4. Bueno, no pasa nada, estamos los que debemos de estar. Ya los demás se van a ir uniendo y ya podrán ver la clase guardada si se unen los demás. Entonces dejen nada más maximizar la presentación. Ok, entonces la materia que les voy a impartir ahorita van a respirar tranquilos, ya no va a ser geometría, ya no va a ser, no van a diseñar ningún proyecto conmigo tampoco este cuatrimestre. Bueno, sí, ¿no? Ahorita les explico más adelante. Pero esta materia es muy padre, es una materia que van a conocer también una maestra un poco diferente ante esta circunstancia, porque la materia lo permite, ¿no? Yo digo que los maestros pues tenemos diferentes formas o circunstancias de estar dependiendo de la materia que sea. Y en este caso es historia de la arquitectura. Una materia que realmente me gusta, me apasiona, me llena completamente como persona, como docente. Es una de las materias, creo yo, de las más importantes, puesto que de ella se deriva muchos de tus conceptos de la arquitectura, cómo la veas, cómo la tomes, cómo la analizas, y también desde tu propio quehacer arquitectónico.
Entonces, pues, espero que la materia pues les sea de su agrado y que sea una materia que también les llegue a gustar. No como me dijo hace mucho tiempo algún alumno, a mí de qué me va a servir esto, sino que ustedes vean que en un futuro todo sirve. O sea, no es más importante una clase que la otra. Todas son muy útiles y en algún momento se van a compaginar. Y yo les decía, imagínense que, por ejemplo, pues te piden realizar algún proyecto ecoturístico o algún proyecto que tenga que ver con alguna cultura en particular, ¿no? Y que no tengas ni idea de cuáles son los valores de esa cultura o qué es lo que se necesita para poder satisfacer a tu cliente. Y entonces parte de todo esto pues es la historia de la arquitectura. ¿Cómo vamos a trabajar? Vamos a tener presentaciones. Estas presentaciones son las de cada clase. Estas presentaciones se van a ir subiendo a su plataforma. La materia es en un cierto punto teórica, pero no necesariamente aburrida. Y se van a ir subiendo las presentaciones a la plataforma. Una vez que se suban las presentaciones a tu plataforma, tú las vas a tener ahí, no tienes que transcribirlas ya ir, no tienes que hacer nada con ellas, simplemente consultarlas si tú así lo deseas. De estas presentaciones se les van a subir cuestionarios dentro de la misma plataforma con opción múltiple, verdadero y falso, correlación, y ustedes van a tener nada más que contestar sus cuestionarios. Entonces ahí está la manera en que ustedes pueden hacerlo. No es cada sábado un cuestionario, sino que habrá diferentes actividades. También se van a dejar cuadros comparativos, líneas del tiempo, mapas y tareas de investigación. Cada clase yo les voy a decir cuál es el trabajo que se espera que ustedes entreguen. Los trabajos se van a entregar, vas a tener toda la semana para poderlos entregar hasta el día sábado. Entonces, solamente cuando sean cuestionarios, la clase entonces se realizará, digamos, de una media hora y tendrás otra media hora para contestar ese mismo sábado tu cuestionario en tu hora clase. Entonces, cuando sean los cuestionarios, sí son en el mismo momento y yo les voy a indicar, tienen un cuestionario y lo van a realizar. De todas tus presentaciones se te van a hacer de ahí tus exámenes. Los exámenes pues van a ser 2 teóricos y además vas a tener que entregar trabajos o tareas o lo que se te indique. No se preocupen, todos los cuadros, mapas, tareas de investigación, todos estos se van a explicar. O sea, si yo te pido, por ejemplo, un trabajo, se te va a explicar cómo es el trabajo, no nada más es, les pido este mapa conceptual y que alguno diga, ¿y qué es esto? No sé, o qué es una línea del tiempo, no sé, sino que cada ejercicio que ustedes realicen, yo les voy a estar, en la misma presentación viene cómo es su metodología y qué es lo que yo espero de este trabajo, para que ustedes sepan cuáles son los estándares de calificación, qué cosa es lo que se les va a calificar y no hagan cualquier cosa que ustedes al final no sepan si está bien o está mal. Entonces, esa es la manera en que se va a trabajar. ¿Dudas de esto? ¿Cómo va a ser este trabajo que vamos a tener? ¿No? No, No, ok. Por ahí más adelante sí les voy a pedir a todos que prendan la cámara, porque ahorita me la tienen apagada. Bueno, después de que ya expliqué esta parte de la metodología del trabajo, vamos a pasar a cómo vamos a entregar las tareas, porque por ahí se nos estuvo olvidando de pronto cómo entregar las tareas y no se estaban haciendo correctamente. Yo sé que las materias que teníamos anteriormente no era de entregar tarea como tal, sino de proyecto y otras circunstancias. Las tareas, aquí las tengo, cómo se van a realizar. Fíjense muy bien, por favor pongan atención. Todas las tareas tienen que ir en una sola hoja tamaño carta. Repito, una sola hoja tamaño carta. No 2, no 3, no, una sola hoja. En esta hoja vas a colocar en la parte superior izquierda, que tenemos aquí, o sea que sería el escudo del CESOM, ¿sí? Puedes encontrarlo de manera digital, ahí lo vas a encontrar. De la parte superior derecha vas a colocar con letra más pequeñita tus nombres, tus datos. Por ejemplo, el nombre del alumno, la carrera, la materia, el cuatrimestre y la fecha. Esto me lo vas a escribir aquí. Ahí está, nombre del alumno, la carrera, la materia, el cuatrimestre, la fecha. Mis datos no son importantes, el importante aquí eres tú. También vamos a ver la imagen que vamos a analizar, ¿sí? En esta imagen que vamos a analizar, vamos a tener, por ejemplo, las tareas que yo les dejé son de obras arquitectónicas. Por ejemplo, aquí yo puse de ejemplo la Catedral de Notre Dame. Vean que puse la imagen de la Catedral de Notre Dame, puse el título y después dice características.
¿Qué características se debe de colocar? No es una tarea de copiar y pegar. Si saben, yo leo los trabajos, los analizo, los reviso. Las características son, ok, ¿cuál es el nombre de la obra? ¿Dónde se localiza? ¿De qué movimiento se trata? ¿Quién la hizo? ¿Con qué materiales? ¿Dónde se ubica? ¿Para qué está? ¿Sí me explico? O sea, esa es una síntesis de varias cosas que hayas leído. Por ejemplo, si no todos entren a Wikipedia, por favor, no es siempre la mejor opción. Hay muchas páginas de internet, de arquitectura, precisamente de historia. Entonces puedes encontrar hasta en un diccionario, ¿no? Entonces en el diccionario yo leí estos datos, pues aquí los pongo. Pero yo los leí, entonces los voy escribiendo de lo que yo entendí. Por favor, no es copiar y pegar. Además, las tareas no van a estar completas si no cuentan con una opinión. A veces es increíble que no quieran sacarse un día simplemente por no poner una opinión. La opinión, yo creo que todo el mundo tenemos opiniones. No puede haber como que alguien que diga, ay, no, yo no opino nada. Por ejemplo, Yair hace esta tarea, ya le puso los datos, aquí están, ya le puso el escudo, ya puso la imagen. Déjenme conectar la computadora que se está descargando. Y una vez que ya puso todo eso, ahora qué falta que haga Yair. Pues que dé su opinión. Va a decir Yair, pero yo qué opino, pues qué te gustó, qué no te gustó de la obra. O sea, todo el mundo tiene una opinión. Por ejemplo, yo puedo poner, no, pues es una de las obras más hermosas que he visto en el mundo, yo no sabía que estaba hecha de ese material, me parece muy interesante, algo, ¿no? O sea, estás haciendo una opinión. Todas las tareas se tienen que hacer a computadora, en Word, obviamente no las vas a imprimir, las vas a mandar de manera digital, puedes mandar el Word o para que no se te deforme, pues yo preferiría que fuera un PDF, que tanto para mí como para ti es más sencillo calificar y mandar, ¿no? Entonces, en PDF me lo puedes guardar. Y hasta abajo, las tareas van contando así, ¿no? O sea, si son todos estos puntos que les estoy poniendo, son la calificación de 10. Pero si, por ejemplo, Javier manda sin la fuente, es decir, sin que diga de dónde lo sacó, va a menos. Si no manda la opinión y tampoco la fuente, ya van 2 menos. ¿Sí me estoy explicando? ¿Me estoy explicando? Sí, aquí. Ok, gracias, Valente, qué amable. Sí, Entonces, de hecho perdón, dime, es Jair. lo mismo que como las entregábamos en el primer cuatrimestre, ¿no? Por eso, pero yo tengo que volver a explicarles porque qué tal si ya se les olvidó. Entonces es lo mismo como exactamente, Jair. Entonces, si las tareas hay 2 iguales, se van a anular. Todas van a ser en computadoras, no pueden ser a mano, porque la van a convertir pues en PDF en Word, la pueden hacer desde el celular o de su computadora o con el aparato que estén trabajando, y pues esa es la manera en que vamos a entregar las tareas. Entonces, tareas iguales no se van a aceptar. Por ahí Natalie entró después, entonces a lo mejor ella no sabía esta parte, pero Natalie, ¿tienes alguna duda? No, profe, creo que sí me va quedando claro. Gracias. Ok, de nada. Entonces, pues vamos a seguir, ¿ok? Bueno, ahora sí ya vamos a entrar. ¿Cómo se va a calificar? Pues ya habíamos dicho para los que van llegando, que llegaron varios después, con la metodología de trabajo, no tienen ustedes que estar como apuntando las cosas, las presentaciones se les va a pasar, se va a hacer algunos cuestionarios en tiempo real, entonces estos días de cuestionario las clases serán más chiquitas para que hagas en ese momento el cuestionario, va a haber cuadros, mapas conceptuales, va a haber las tareas de investigación, que es lo que estaba explicando, y todo eso se va a juntar con la calificación del examen, ¿no? Va a haber 2 exámenes teóricos donde vengan imágenes y teorías. Las imágenes de las obras que vamos buscando, que vamos viendo, que vamos conociendo, y la teoría propiamente, pues, de esta presentación. Y esta presentación, pues, también ya se va a subir a su plataforma. Bueno, entonces Profa, vamos, mande ya ir. ¿los exámenes se harán en tiempo de clase o se Sí, ya ahí necesitará? se harán los sábados en el tiempo de clase. Ok. Ok, bueno, entonces vamos a ver aquí, salvo que alguna cosa o alguna circunstancia de alguien o demás, pues esas se tratan en privado. Entonces aquí estamos. Bueno, la arquitectura, aquí puse una imagen, aquí les puse dos imágenes bien interesantes que son como parteaguas, si se te dan cuenta, la portada de su clase pues es esta, el hombre vitruviano, que vamos a ir viendo más adelante. Entonces, pues la verdad es que cuando hablamos de historia de la arquitectura, como que nos da un poquito de miedo porque pensamos que la maestra va a dar muchas fechas, datos y mucho decir, a mí no me gustaba la historia, pero no es tanto como esa historia de en 1415, sino más bien es como saber qué fue primero, si el huevo o la gallina, o sea, cómo se fue desarrollando la arquitectura que conocemos hoy en día. Entonces, pues la arquitectura va a reflejar siempre lo que es la sociedad, las necesidades de la sociedad.
cada movimiento arquitectónico, cada etapa refleja qué sabían hacer las personas de esa época, qué materiales tenían y cómo es que lo hacían. Entonces, eso es lo que va a hacer la arquitectura, ¿no? Ese proceso que está ahí. Entonces, es muy interesante. ¿Qué es la historia? Bueno, historia de la arquitectura como tal, la definición que tenemos, dice que viene siendo una parte es una rama de lo que es historia del arte. Historia del arte es una rama obviamente de la historia. La arquitectura es parte de las bellas artes, es parte de las artes plásticas. Por lo tanto, historia de la arquitectura es una rama de la historia del arte. Y la historia de la arquitectura lo que ve o lo que analiza es el desarrollo o la evolución de la arquitectura desde sus orígenes hasta este momento. Desde cómo es que surge la arquitectura, cómo va evolucionando, cuáles materiales, cuáles aspectos y qué son las cosas que soluciona etapa tras etapa. ¿Me explico? Entonces, a ver, fíjense muy bien. La historia del arte es una rama de la historia. Y la arquitectura es una rama de la historia del arte, repito, porque la arquitectura es parte de las artes plásticas, ¿ok? No se les vaya a olvidar eso. Y entonces, como tal, aquí tenemos esta definición. ¿Me ayudas, por favor? ¿Quién me puede ayudar? Celia, ¿me ayudas, por favor, a leer esta diapositiva? Celia. Maestra, bueno, buenos ¿Sí? días. Buenos días. ¿Me ayudas a leer esta ¿Sí me escucha? diapositiva? Sí, Jackie. Ok, voy. La historia de la arquitectura es una subdivisión de la historia del arte encargada del estudio de la evolución histórica de la arquitectura, sus principios, ideas y realizaciones. Esta disciplina, así como cualquier otra forma de conocimiento histórico, está sujeta a las limitaciones y fortalezas de la historia como ciencia. Existen diversas perspectivas en la relación a su estudio, la mayor parte de las cuales son accidentales. Gracias, Celia. Ok, De nada. bueno, lo que aquí nos leyó su compañera es que, pues, obviamente la historia de la arquitectura se ha habido limitada, igual que la historia, a partir de los conceptos que se tengan y de la manera de ir sistematizando algo. Para que exista una ciencia, para que algo se vuelva ciencia, tiene que ser sistematizado. Sistematizado es cuando tienes un proceso y que dices, ok, primero se hace esto, luego se hace esto, y que lo vas como reportando o que lo vas organizando, que lo tienes en un lugar compilado todo, ¿no? Entonces, obviamente, como la historia no fue siempre clara, y ya ven que hay un dicho que dice que la historia la escriben los que van ganando y cosas así, entonces no había gente como muy seria en algunos momentos donde fueran recapitulando o haciendo esta parte escrita, ¿no? Como teniendo las evidencias. Entonces, en algunos momentos, sí la historia de la arquitectura, igual que la historia del arte, deja de lado ciertas, ¿cómo les puedo explicar? O ciertas culturas, o le da más prioridad a otras, porque eran como las más influyentes sobre otras culturas. En el caso de la historia del arte y la historia de la arquitectura, se va a analizar un poco más solamente la parte occidental, dejando de lado la parte oriental, o sea, China, Japón, India. Todo esto nosotros de pronto no lo estudiamos en la historia del arte ni en la de la arquitectura, porque como tal no es una herencia que llegue de primera mano hacia nosotros. Es muy diferente el mundo oriental que el occidental, arquitectónicamente hablando, muchísimo más. Nosotros, por ejemplo, los mexicanos, al ser conquistados por los españoles fueron parte de lo que era el Imperio Romano. Entonces, obviamente nos llega más toda la tradición romana, griega, ¿sí me explico? Que había en el continente europeo. España también, al ser conquistada por los árabes en un cierto periodo, crea una cultura que se llama mozárabe y crea varias corrientes arquitectónicas que también nos llegan a nosotros. Entonces, sí tenemos muchas cosas que nos llegan de Roma, de Grecia, de esos pueblos originarios de la Europa Central. También nos llegan parte de, obviamente, de los árabes, y tenemos la arquitectura prehispánica. Entonces, somos una mezcla de Roma, de Grecia, de los árabes, de los españoles,
y de las culturas prehispánicas de cada uno de nosotros. O sea, es muy diferente los mayas que nosotros y así, ¿no? Sucesivamente. Y es algo bien rico de cultura. Es una herencia histórica bien interesante. Por eso les digo que esta materia te sirve para eso, ¿no? O sea, que si por ejemplo alguien te dice, es que yo quiero un kiosco, pues que tú sepas que los kioscos se originaron en los árabes, ¿no? La cultura musulmana, y que se la trajo a los españoles y que los españoles te la trajo a ti. Los que vivamos todos los días cuando vamos a Malabatí o a clases y que pasamos por ahí por donde hacen el tabique y que hacen talavera, pues bueno, esa tradición de esas piececitas de vidrio que se ven como las cerámicas que están vidriadas, esa es una tradición árabe, no es algo mexicano, no es algo, ay, que la talavera poblana. Bueno, sí, porque en Puebla es donde llegaron a muchos españoles ricos que traían esa tradición, pero realmente esa es una tradición árabe. O, por ejemplo, muchas palabras que utilizamos todos los días. Ojalá. Ojalá viene del árabe ok, alá, que significa si Alá lo quiere. O, por ejemplo, almohada, almena, alveja, todas esas son palabras árabes, ¿no? Entonces, es bien interesante porque con mi materia vas a poder no solamente observar de dónde vienen cosas que hacemos en la arquitectura, sino también tener más cultura, porque un arquitecto debe de tener una cultura muy amplia. No se vale ya decir en pleno siglo XXI que yo no conozco de arquitectura o de arte porque soy de un pueblo chiquito. Eso ya no se vale, ya está la tecnología. Todos tienen el acceso a la tecnología, a veces más, a veces menos, pero con estas clases es con lo que tú puedes acercarte a estos conceptos, ¿ok? Entonces espero que la cultura de todos nosotros pues vaya subiendo. ¿Qué vamos a analizar nosotros o cómo lo vamos a hacer? Bueno, aquí hay un pequeño mapa para que lo vean. Vamos a ir analizando desde las culturas sedentarias, ¿sí? Hasta que el hombre se vuelve sedentario, y vamos a ir checando qué necesidades arquitectónicas tuvo ese primer grupo de hombres. Estas necesidades arquitectónicas van a estar dadas primero por algunos factores que ellos tenían como sociales, económicos y políticos. También por algunos factores que son culturales y religiosos. Estos tipos de factores, después de que surge una necesidad arquitectónica de un hombre que ya esté en un lugar, también se ven relacionados directamente por la época o por el momento que están pasando. No es lo mismo un hombre que tenía la necesidad solamente de tener una casa para no mojarse, que ya de un hombre que tenía la necesidad de tener una casa para tener un taller, que ya iba a hacer algo, pero que también iba a vivir ahí. O no es lo mismo una necesidad de un hombre que vivía en el campo o que vivía en la ciudad. Entonces, es lo que tenemos que analizar. Y también en cada época, pues había cosas diferentes. Si estamos viendo los romanos o los griegos, pues ellos eran personas muy limpias, personas que todos los días se bañaban, se aseaban. En cambio, si veíamos, por ejemplo, un pueblo bárbaro, ellos ni siquiera tenían baños dentro de sus casas, o en la Edad Media, pues la gente no acostumbraba a bañarse. O sea, de hecho, no era algo normal que tú te bañaras, entonces era así como, pues por eso no se contempla como un baño como tal. En cambio, en la época romana, que es anterior, pues todas las señoras tenían como sus tipos albercas o jacuzzis en sus casas para estar limpias, ¿no? Entonces, este tipo de cuestiones son las que vamos a ver. Y obviamente también cada época y cada momento tiene diferentes sistemas constructivos. Dependiendo del sistema constructivo es lo que tú puedes hacer, o dependiendo de los materiales que tengamos. Y pues ahí es cuando surge la arquitectura, que eso es lo que vamos a analizar nosotros. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? Hoy solamente vamos a ver la prehistoria. Es lo único que vamos a llegar hasta aquí, hasta la prehistoria. Ahorita, pues, o sea, todavía no nos salimos. Nada más vamos a ver, hoy el primer tema va a ser, pues, cómo vamos a calificar, qué es la historia del arte, qué es la historia de la arquitectura, o sea, como tal, y qué es la prehistoria. Eso es lo que vamos a analizar el día de hoy. Aquí tenemos una línea del tiempo. Esta línea del tiempo es básicamente, o sea, desde que aparecen los primeros hombres, o poblados, ya no hombres, sino ya el grupo, pues ya que es un Homo sapiens, ya como tú, como yo, pero de la caverna, pero así, bueno. Y después empezamos a que aparecen algunas pinturas rupestres, que es la primera como manera en que el hombre va dejando un mensaje, porque no hay escritura, por eso se le llama prehistoria, porque es antes de la historia. Historia se va a llamar a partir de que el hombre descubre la escritura. Hasta que el hombre describe o ya puede escribir algo, hasta ahí dicen que empieza la historia. Antes por eso se llama prehistoria, porque a lo mejor él aquí dibujaba
algo con lo que se identificaba, a lo mejor algo que cazó, a lo mejor algo que le tenía miedo, a lo mejor un tótem, a lo mejor no se sabe exactamente cuáles eran los significados y hay muchas teorías, por eso no es una historia. Hay objetos dibujados, encontrados, pinturas, pero no significa que sepamos qué son. Ahora también, hace más o menos 6,000 años, es cuando empiezan algunas construcciones. Aquí empezaría la arquitectura, con hace 6,000 años. Ya una arquitectura que a lo mejor no es para que vivas, pero ya es una estructura no hecha por la naturaleza, sino hecha por el hombre. Y después empieza pues la edad de los metales, ¿no? Y ya con eso hay un poco más de estabilidad. Vamos a verlo acá. Entonces, prehistoria dice aquí que viene de dos vocablos, que es del latín prae, que es antes de, y del griego Itopia, que significa historia. Entonces es antes de la historia, ¿ok? Y es desde que aparecen los primeros hombres, la prehistoria, hasta que ya se tiene una escritura. Hasta esa etapa es la prehistoria. ¿Dudas? ¿No? No. Gracias. Bueno, ahora estas etapas de la prehistoria las vamos a ir nosotros checando de esta manera. Este es un pequeño cuadrito para que lo vean. La prehistoria se va a dividir en dos, en la edad de la piedra y la edad de los metales. La edad de la piedra, obviamente, como su nombre lo dice ahí, es cuando el hombre utiliza piedras, que sería el paleolítico y el neolítico, ¿sí? Hay paleolítico superior, inferior, bueno, ese es otro rollo, pero hay paleolítico y neolítico. La edad de los metales, que es cómo el hombre va manejando los metales. Aquí ya, pues obviamente, desde esta parte, pues ya empieza con el fuego, y aquí ya los domina como herramientas, que sería la edad de cobre, la edad de bronce y la edad de hierro. ¿Sí? Esas son las edades de los metales. En el paleolítico, ¿qué hacen los hombres? Bueno, en el paleolítico los hombres viven, no hay una casa como tal, no podemos decir que tenemos arquitectura residencial porque los hombres viven en algunas pequeñas cabañas que hacían, muy básicas, muy rústicas, con huesos de mamut algunas, se hacían círculos en la tierra, pero eran muy básicas o simplemente palitos como en A y ya se cubrían, o cuevas, no se tiene como muchos datos en ese aspecto. Se alimentan de cosas que hay en la naturaleza, recolectan todo lo que es frutitas, raíces, pescan, cazan, normal, o sea, es lo de la naturaleza. No producen ellos algo con lo que puedan vivir, por así decirlo. De cómo van a vestir, pues con las pieles de los animales. Las mujeres, por ejemplo, los hombres mataban el animal, le quitaban la piel, las mujeres con la boca pasaban la piel por sus dientes, y entonces iban aflojando la piel para sacarle como todas esas cosas y que no se hiciera como dura, sino que la curaban, ¿no? Con sus métodos pues rústicos de ellos. Ya tienen el fuego, se están calentando, cocinan algunos alimentos, otros no, pero bueno, ya ese es un hombre que está agrupado, ya es un paleolítico y usa obviamente la piedra. En el neolítico significa nueva edad de piedra. Aquí el hombre, a pesar de que ya está viviendo como en una comunidad, es cuando por primera vez empieza a tener animales domésticos, que ya son animales propios de él, dependiendo también de la región donde estuviera este hombre, pero aquí pues estamos hablando de Europa, básicamente de Europa Asia. Entonces el hombre aquí pues empieza con la agricultura, con un poco de ganadería, empieza a aprender a sembrar, empieza además. Si hablamos de los hombres de la prehistoria, no estamos hablando, no se imaginen hombres aquí en América. El hombre llega mucho después por el estrecho de Bering a América. Y de hecho, la teoría es que nosotros provenimos, nosotros los mexicanos, los latinos, todos nosotros, de los chinos. O sea, los asiáticos son los que se vinieron por el estrecho de Bering. Entonces, de esta manera, pues es que se vean ustedes algunas características de los asiáticos con algunos indígenas, pelo muy lacio, negro, algunos más altos, dependiendo pues también del lugar en donde estaban. Mientras más te vas acercando son diferentes características. Ya las mezclas que tenemos son obviamente desde las conquistas, pero el hombre que les estoy explicando yo, no se lo imaginen en América. Cuando el hombre llega acá, el hombre ya ha llevado un proceso, el hombre aparece primero en Asia y en Europa. ¿Sí me explico? No se imaginen un hombre así aquí no había. Eso ya después, o sea, recuerden que esto es una evolución y que duró mucho tiempo, ¿no? El hombre tampoco convivió con los dinosaurios. Cuando estamos en esa época y que estamos viendo eso, no había dinosaurios, ¿ok? Tampoco, no, eso es de películas, no pasa acá. Entonces aquí pues había bisontes, había mamuts, había esas cosas, ¿no? Entonces les decía
que así es como vamos a ir evolucionando. Hay agricultura, hay ganadería, los hombres cultivan, aprenden a tener trigo, arroz, a crear algunos bueyes, a que les ayuden con algunas partes del arado. ¿Cómo viven ellos? Ahora sí ya se tiene una casa. Y vamos a ver esta imagen, por favor. Las primeras casas o construcciones van a ser de manera circular porque ayuda a contener el calor. Si se fijan, hay una pequeña chimenea en el centro, porque justamente en el centro de estas casas es donde se tiene el fuego. Este fuego, al tener este orificio, lo que hace es que logra que salga y caliente toda la casa. Las casas están sumergidas, o los primeros hallazgos es que están a una profundidad de 1 metro más o menos a nivel de la tierra. Eso también es para caliente, para que tengas el calor de la tierra. Y aquí podemos ver nosotros algunas de las costumbres. Ya empiezan a tejer, empiezan a crear algunas vasijas. Todavía no tienen hornos, pero ya hay vasijas. Tienen algunas partes de agricultura, algo de ganadería. Y aquí podemos ver hombres cómo están llevando las piedras. Estas grandes piedras que de pronto no sabemos cómo es que las hacen, pues ahora se sabe que se hizo con el método, obviamente, de hacer plataformas. Si se fijan, tenemos algunos palos aquí que están a manera de plataforma. Hay rocas que van a recibir a esta roca de arriba, son dos horizontales que reciben dos verticales que reciben una horizontal, y si se checan, todo esto lo llenaban de tierra, hasta que ya la piedra grande estaba en la de arriba, iban quitando la tierra y de esa manera ya quedaban bien asentados. Esa es la manera en que se construyeron este tipo de obras. Las obras más importantes pues de esta etapa son los dolmens, cromlech y menhires. Eso lo vamos a ver, ¿no? En las aldeas y en el Neolítico, pues aquí en las aldeas las personas tratan de ponerse junto a algunos ríos. Es importante para ellos el agua y que no estén muy lejos del agua. Entonces se ponen junto a algunos ríos, empiezan ya la gente a dividirse, algunos solamente son agricultores, algunos cazan, algunos empiezan a hacer artesanía. Aquí ya empieza el mundo a tener otras necesidades y por lo tanto ya hay un espacio arquitectónico. En la edad de los metales, que está más o menos hace 6,000 años, los hombres aquí lo que hacen ya es que ya son más grandes sus poblados, ya hay jerarquías, ya hay hombres más fuertes, ya hay los que defienden, los que siembran, ¿sí me explico? Y aquí vemos algunos de los órganos muy rudimentarios. Al momento de que empiezan a poner el bronce o todo esto, lo hacen el hierro también, que es un hierro muy pobre, no es un hierro dulce, se llama, no es un hierro como el que conocemos ahorita, sino que estaba muy contaminado de muchas cosas, pero sirve para armas, entonces eso ya te habla de que puedes pelear, o sirve para hacer algunas piezas para cortar, o sea, ya tienes más herramientas y el hombre tiene más necesidades y las ciudades son un poquito más grandes. Aquí ya los hombres tienen un jefe, ya hay oficios, como les decía, y pues los hombres se reúnen realmente pues ya como en una comunidad, ya se sienten un poco más seguros, ya hay más personas y obviamente hay más cosas que hacer. Y bueno, pues esto sería prácticamente lo que vamos a ver hasta el día de hoy. Les voy a pedir por favor que prendan su cámara para sacar nuestra evidencia. Okay. De tarea, el primer edificio, bueno, voy a apuntar quién llegó después. Llegó Lalo y llegó Rodrigo. Rodrigo, Nat, Lalo, ¿pueden prender su cámara? Javi también. A ver, voy a nombrar a todos los que veo. Si alguien me falta, me dice. Mauricio. Sí está. Yair, Natalie, Celia, Lalo, Rodrigo y Javi. ¿Listos? Bueno, entonces pongan cara bonita porque les voy a sacar una foto. Pongan así su cara de, ¡ay, qué felicidad! Las que ponen cuando hacen videos o cuando hacen TikToks o cosas así. Esas pongan, todas bien guaputas. Bueno, entonces les decía, ya nada más para que sepan, la tarea va a ser investigar Stonehenge. Stonehenge. Ahora se los voy a poner en la plataforma porque a lo mejor no saben cómo se escribe, no se preocupe. Nada más que en la plataforma todavía no los pongo en el grupo que son, creo, entonces no pueden ver todo. No sé qué he hecho, pero ahorita lo estoy haciendo. Y si se fijan, ya les puse algunas cosas, pero cuando les suba la presentación y el video de la clase, ahí les pongo el nombre de la tarea, ¿ok? Pero es este monumento que está en Inglaterra, que sale en varias películas de ciencia ficción por ahí, que salió en
Transformers en la última, y que también se las puse yo de imagen de la clase. Se llama Astonish. Hay que buscar qué opinan de la obra, para qué era, datos particulares. Y lo suben con el formato de tarea. ¿Ok? ¿Dudas? ¿No? Se entrega el viernes. Se entrega ¿Verdad? el viernes o sábado, no hay problema. Entonces, nos vemos nosotros con elementos urbanos, con tecnologías ambientales a las 2:30 y ahorita les mando el link a la clase. ¿Ok? Muchas gracias por acompañarnos. Pues me da mucho gusto verlos. Échele muchas ganas. Saben que sí se puede y ustedes pudieron. Así que ahí nos vemos. ¿Vale? Bueno, Sí, Erki. entonces gracias, chicos. Nos vemos. Bye.